Hola, un gusto estar con ustedes en estas clases de discipulado. Mi nombre es Hugo Mulgado y tengo el honor, el privilegio de estar contigo en esta clase que se llama Los enemigos del creyente en la primera parte. Y vamos a ver dos de ellos en esta clase, la carne y el mundo. Déjame contarte una historia, ¿verdad?, en donde tú y yo podemos ver cómo era nuestra vida y cómo así a veces nos hemos manejado cuando no conocíamos del Señor. En esta historia veo a un marinero que está siendo capacitado por un capitán que le llamaban el Viejo. El Viejo es un capitán que era totalmente desastroso para que ellos pudieran crecer. Era un capitán que veía la manera siempre de estar haciéndoles su vida cada vez peor. Era alguien que los ofendía, era alguien que no les enseñaba, al contrario, los quería ver humillados, los quería ver pisoteados. Este capitán Viejo es lo que era nuestro viejo hombre antes. Pero gracias a Dios, este marinero, ese capitán Viejo, lo cambiaron a otro barco. Y de repente llegó un capitán nuevo ahora para ordenar sus vidas. Y este marinero al principio le costaba trabajo relacionarse con este capitán, porque este capitán era todo lo contrario. Era un hombre bueno, era un hombre que buscaba el bien de cada uno de los que estaban bajo su autoridad. Y este nuevo capitán, ahora en nuestra vida, es Jesucristo cuando nosotros hemos aceptado al Señor. La Biblia nos dice que antes estábamos viviendo, ¿verdad?, bajo la potestad de las tinieblas, y en ese reino estaba el príncipe de las tinieblas. Y él siempre veía cómo hacer que nuestra vida fuera detestable. Pero ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Lo dice en Colosenses 1:13. ¿Te das cuenta cómo ahora nuestra vieja manera de vivir, a veces tenemos que estar peleando con ella porque siempre tendremos ese enemigo? Y el primer enemigo que quiero hablarte y que va a hacer que quiere que impedirnos avanzar es la carne. La carne, escúchame bien, la carne no es yo le llamo el enemigo interior, pero no se refiere a nuestros nervios, nuestro cabello, ¿verdad? No se refiere a eso, ¿sí? La carne es, si lo puedo definir así, es la tendencia que tenemos presente dentro de cada persona a funcionar de manera independiente de Dios y centrarnos en nuestros intereses sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Entonces, es esa predisposición que tenemos a pecar. Y ese es un enemigo que vamos a tener constantemente. Y yo quiero ponerte un ejemplo de esto rápido, ¿sí? Cuando nosotros no habíamos nacido de nuevo, el capitán Viejo, por así decirlo, dominaba nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Ese viejo hombre que está dentro de nosotros, sus acciones que la refieren Gálatas 5:19, que era, ¿verdad?, que dice que son las obras de la carne, nos habla de adulterio, de fornicación, de iras, de contiendas y de toda clase de obras de la carne, de pleitos, de celos, de homicidios, de borracheras y de toda clase de cosas semejantes, ¿verdad?, de este tipo de obras. Son una manera de manifestar el viejo hombre. Y cuando tú y yo nos seguimos comportando así, estamos sucumbiendo bajo ese enemigo. Y quiero ponerte un ejemplo, aunque te quiero decir, nosotros somos responsables, ¿verdad?, de volver a ese viejo hombre inoperante que ya no domine.
pero es una batalla de todos los días. Un ejemplo de esto es un gran hombre, el rey David. El rey David fue vencido por la carne y fue vencido, ¿verdad? Por ese enemigo interior. Segunda de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1 al 27, nos narra una historia en donde podemos ver cómo la carne operó. Nos narra, ¿verdad?, cómo el rey David, en lugar de salir a la guerra, decide quedarse y levantarse muy tarde. Y cuando estaba paseándose en la terraza, vio a una mujer muy hermosa e investigó quién era, la trajo y tuvo relaciones con ella, a pesar de que esa mujer era casada. Y al poco tiempo se da cuenta que queda embarazada. La historia nos dice, ¿verdad?, que manda a traer a su esposo para que su esposo se acueste con ella y tratar de ocultar su pecado. La carne siempre va a dar a luz muerte. La carne siempre va a dar luz, la separación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Natán, el profeta, en el capítulo 12, vemos cómo llega delante de él y le dice cómo es que la carne lo venció. ¿Por qué la carne lo venció? Quiero leerte segunda de Samuel 12:9. Importante. Un hombre de Dios, pero fue vencido por este enemigo que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta. Natán, ¿verdad? El profeta le dice en el versículo 9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y le dice, ¿verdad? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando la palabra le dice, ¿por qué tuviste en poco? Es desestimar o rechazar. Eso nos habla de que la carne actuó y él vivió de manera independiente. El rey David desechó, ¿verdad?, el consejo de Dios para querer vivir como él quería. Él sabía que en Éxodo 20 la palabra dice del verso 13 al 17, no matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No desearás, no codiciarás, la mujer de tu prójimo, y todo eso él lo sabía, pero decidió actuar independientemente. Y eso el enemigo a través de la carne siempre lo va a querer utilizar en nosotros. Quiero ir a más, ¿verdad? ¿Cómo le hago para vencer a la carne? Tenemos que ver lo que hizo Urías. Urías, rápido te lo digo, ¿verdad? Lo que hizo Urías cuando David se da cuenta de que no va a dormir con su esposa y le pregunta, ¿por qué no dormiste con tu esposa? En el versículo 10 del capítulo 11 de segunda de Samuel, Urías le responde a David. Dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Cuando David estaba ocioso, el arca, que representa la presencia de Dios, no estaba con David. Y Urías quería estar donde está la presencia de Dios. Para que tú y yo podamos vencer a la carne, primer punto, tenemos que amar la presencia de Dios y querer estar en la presencia de Dios. Más adelante, ¿verdad?, le dice, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Ellos, ¿verdad?, están en el campo. Yo no puedo estar aquí. Eso me habla de estar bajo autoridad. Tú y yo, si queremos vencer a la carne, tenemos que ponernos bajo autoridad y no centrarnos en nosotros mismos. La carne se debilita cuando la ponemos bajo la autoridad de Dios y de los siervos de Dios, los pastores, tus líderes, tus maestros. Y el último punto es que Urías tenía el derecho de dormir con su esposa, pero lejos de tomar su derecho, decidió morir a sus derechos. Esas son las tres maneras de vencer a la carne. La presencia de Dios, buscarla, anhelar la presencia de Dios, estar bajo autoridad y morir a lo que yo quiero para vivir, para lo que he nacido
Tú y yo tenemos que aprender eso. Y el segundo enemigo, ¿verdad? Lo podemos ver, es el mundo. El mundo no nos habla, escúchame, la Biblia dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay muchos versículos que nos hablan de que no podemos tener amistad con el mundo. Ahora, el mundo no se refiere al planeta Tierra. El mundo no se refiere a las personas, porque Dios ama al mundo, ¿verdad? Y ama a la gente. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16, lo sabemos. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo, si yo te puedo dar una definición del mundo, el mundo es un sistema donde reina y domina el pecado. Y es controlado, ¿verdad?, por Satanás. Y es organizado en contra de Dios y en contra de su justicia. Y el mundo tiene, como podríamos decir, 3 puntos indispensables para atraernos. Recuerda, la carne es nuestro primer enemigo, que ya lo vimos. Segundo es el mundo. Y el mundo va a operar a través, obviamente, de la carne, que sería su primer frente, porque en 1 Juan 2:16 nos define cuál es este sistema que te estoy hablando. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema, y nos habla de 3 puntos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Te lo voy a explicar rápido. Los deseos de la carne, ya lo vimos un poquito, es parte de esos apetitos que están dentro de nosotros y que, escúchame, aunque estos en realidad no son malos. Por ejemplo, un deseo, un apetito que tenemos es comer, pero el enemigo en el mundo lo transforma y lo deforma más bien al grado de que en lugar de ser algo sano, sea algo que nos va a dañar. Por ejemplo, el deseo de comer, el enemigo lo vuelve en gula, ¿verdad? En glotonería. Por ejemplo, las relaciones sexuales que Dios creó para disfrutarse dentro del matrimonio, el enemigo hace que esos deseos que están dentro de nosotros puedan llevarnos a no querer lo que Dios quiere bajo sus parámetros y buscar fornicar, buscar adulterar, buscar, ¿verdad?, lo que mucha gente hace, manejar orgías, no se diga homosexualismo, lesbianismo, ¿verdad?, aún peor, pedofilia o bestialismo. ¿Te das cuenta cómo esos deseos, el enemigo, escúchame bien, los deforma? Y eso es parte de los deseos de la carne. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero seguir adelante porque esto siempre el enemigo lo va a poner. Con Eva, ¿verdad? Le dijo, Eva vio y dijo que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Quiero seguir adelante porque estos deseos son como una carnada en un anzuelo, o como un queso, ¿verdad?, en una ratonera, que sabemos que si tomamos eso que el enemigo pone nos va a destruir. Entonces los deseos de la carne es una parte de ese sistema del mundo. Otra parte del sistema del mundo son los deseos de los ojos. Tú y yo tenemos que cuidar cómo y qué es lo que estamos viendo, porque los deseos de los ojos alimentarán nuestra mente y corromperán, ¿verdad? Si no somos sabios, corromperán todo lo hermoso que Dios ha creado. Te quiero decir que una de las maneras que el enemigo utiliza en el mundo lo que vemos, por ejemplo, es la pornografía. La pornografía, ¿verdad?, son los deseos de los ojos para codiciar, ¿sí?,
para no conformarnos y agradecer los que estamos casados, o si no estás casado, ¿verdad? Lo que Dios va a preparar para ti, y siempre lo va a deformar. Por ejemplo, los deseos de los ojos, ¿verdad? Tener y querer siempre la última moda, querer el carro, ¿verdad? 0 kilómetros, cuando en realidad a lo mejor ni lo podemos pagar, no se puede pagar y ni siquiera es necesario para lo que hacemos. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado, porque la mujer en el huerto dice en Génesis 3:6 que vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Si no cuidamos, los deseos de nuestros ojos nos llevarán a alimentarnos en nuestra mente, y esa mente nos llevará a accionar en contra de lo que Dios quiere. Quiero terminar con la última parte del sistema del mundo. El sistema del mundo también es la vanagloria de la vida, ¿verdad? Es decir, el buscar la ambición del poder, ¿sí? Cuando Eva se le presentó eso, le dijo, seréis como Dios. Y entonces ella dijo, bueno, tendré el poder. Y eso fue lo que hizo que el enemigo lo utilizara para apartarlos del plan de Dios, y tú ya sabes la historia. ¿Cómo le hago para vencer al mundo? ¿Cómo le hago? Porque el mundo es tan peligroso que nos quedará apartar. Quiero darte un ejemplo de cómo el mundo te quiere arrancar, me quiere arrancar de los grandes propósitos que Dios tiene. Y uno de ellos lo puedo ver a través de un hombre que tenía grandes colaboradores, que tenía grandes hombres de Dios alrededor. Su nombre era Demas. Déjame decirte que en Filemón 1:23 nos hablan de Demas, y está hablando Pablo a Filemón y le dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y después dice Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas aparece como un colaborador, y luego más adelante, ¿verdad? En el versículo, en Colosenses 4, al final, en el versículo 14, dice ahí que también os saludan Lucas, el médico amado, y Demas, que eran colaboradores, estaban sirviendo al lado del gran apóstol Pablo. Pero qué triste cuando el mundo lo atrapa y Demas se deja conquistar por ese sistema del enemigo. Déjame leerte 2 de Timoteo 4, en el versículo 9. Está hablando Pablo a Timoteo y da una mala noticia de Demas. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Eso significa que se había alejado de Pablo. ¿Por qué se pudo alejar? Dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Te das cuenta cómo el propósito del mundo es que los planes de Dios no se cumplan en tu vida, no se cumplan en mi vida? Entonces, tú tienes que tener cuidado, al igual que yo, en nuestros dos enemigos, la carne y el mundo. ¿Cómo le hacía Pablo para vencer? ¿Cómo le hacía Pablo? Quiero decirte que el mundo, Jesús nos lo dijo, nos aborrece. ¿Sí? Él dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y Jesús les decía en Juan 17:15 al 17, no ruego, cuando estaba orando, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y decía él, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ¿cómo le hizo Pablo? ¿Qué arma utilizó Pablo para vencer el mundo? Y quiero dejarte esto, Gálatas 6:14. Dice, en cuanto a mí, en la NTV lo dice así, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Es a través de la cruz en donde vencemos,
Es a través de la cruz en donde vemos el amor de Dios y decidimos morir a nuestros deseos para vivir en dependencia con nuestro Señor Jesús y en una dirección del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de lo que el mundo ofrece es muerte, separación de Dios, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi deseo, querido amigo, hermano, ¿verdad?, es que tú y yo entendamos que tanto la carne, ¿verdad?, y el mundo van a pasar, sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, y a eso tú y yo estamos llamados, a vencer cada día la carne y a vencer el mundo a través de la cruz de Jesús y a través del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que Dios te bendiga, espero que esto haya sido de bendición a tu vida y te quiero decir algo, Jesús ha vencido y nos ha hecho más que vencedores. Bendiciones.